La Iglesia Evangélica Bautista, la Casa del Padre, le da la bienvenida a esta reunión virtual. Es nuestro anhelo que usted y su familia sean bendecidos por la palabra de Dios. Dispongamos nuestros corazones para disfrutar de este tiempo de comunión unos con otros y sobre todo con nuestro Creador. Estamos para servirle. La Casa del Padre, un lugar para todos. ¿Quién es el Rey de Gloria? Me persigue con su amor. Me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. Él es el Rey de Gloria, Él me lo ofrece hoy. Oh Rey del universo y Príncipe de paz, revelándome los cielos, los misterios que en él hay. Mi espíritu anhela de su gracia y su verdad. Él es el Rey de Gloria, Hijo de hombre, Hijo de Dios. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? Con poder y majestad, es sabio sin medida, es el Rey de amor y paz, el Señor de cielo y tierra, y el único creador. Él es el Rey de gloria, Él es todo para mí. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, la semana pasada no hemos podido salir con nuestro video, nuestro culto virtual, porque bueno, hemos tenido algunos problemas técnicos. Al mismo tiempo hemos vuelto al templo, hemos vuelto a la casa del Padre. Nuestro anhelo es poder salir en vivo, pero bueno, tenemos que resolver algunos temas de tecnología, de equipamiento, pero por ahora vamos a seguir grabando el mensaje, compartiendo el mensaje que damos el domingo, para que los que no pueden asistir o por una cuestión de salud, o la gente que nos ve de otros lugares, de otras provincias, aún de otros países, sabemos que hay gente que nos ha estado viendo y nos ha estado siguiendo, que pueda tener la palabra de Dios. Bueno, esta semana en la que pasó han sido semanas con acontecimientos que realmente como cristianos hieren nuestro corazón, con algunas declaraciones muy poco felices de algunos funcionarios públicos que la verdad por momentos dan vergüenza ajena, por algunas declaraciones que realmente lastiman y sobre todo lastiman nuestra fe, nuestras creencias, nuestros valores. Pero tener que hablar de estos temas tendría que adjetivar, y no quiero adjetivar, porque si adjetivo podría lastimar o podría decir cosas que tenga que después pedirle perdón a Dios, porque no faltaría el pecado. Usted sabe a todo lo que yo me refiero, a la media sanción de la ley de la interrupción. Dicen del embarazo, no es una interrupción, porque si algo que se interrumpe se puede volver a reiniciar. Esto es dar final a una vida, y nosotros creemos en la vida desde la concepción, y creemos que lo que hay en el vientre de la madre es un ser humano, no un fenómeno, como dijo alguna persona por allí. Pero la verdad que no quiero entrar en este tema, porque hoy voy a hablar de la esperanza. Y dentro de las esperanzas que tenemos es que los senadores nacionales escuchen al pueblo, como no lo escucharon los diputados, ya que más del 70% de los argentinos somos pro vida, y hay 16 provincias que se declararon pro vida, y que realmente no estamos de acuerdo con esta ley absurda, sobre todo en el momento. Este no es un momento para hablar de muerte, sino para hablar de vida, en medio de una pandemia donde más de 40.000 argentinos ya perdieron la vida por esta pandemia. Hablar de buscar una solución a través del aborto, el aborto jamás es solución. Por eso dejo el tema aquí, no me voy a extender, porque sería entrar en una polémica y en una grieta que no quiero entrar. Quiero hablar de algo que nos una, y lo único que nos une es alzar los ojos al cielo, buscar el socorro de Dios y buscar el auxilio de la cruz. También digo, por algunas declaraciones, los que pensamos en que la vida comienza la concepción, no somos fanáticos religiosos, como se dijo por ahí, y se discriminó por ahí a los cristianos o a los que piensan de esta manera. Somos gente que sencillamente nos basamos en la más básica biología humana y en los derechos internacionales, y aún en nuestra Constitución Nacional, que es pro vida. Así que aún declaramos que esta ley que quieren sacar es anticonstitucional. Ahora sí, dicho esto, le dije que quería hablar de la esperanza. Y quiero leer un texto que está en Romanos capítulo 4, del 17 al 21. Es la historia, o se refiere a Abraham, el famoso padre de la fe. Y dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara.
tampoco dudó por incredulidad de las promesas de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer lo que le había prometido. Pensaba, ¿usted escuchó frases como esta? Perdí toda la esperanza. Ya no tengo esperanza, ya no tengo esperanza que mi hijo que es tan rebelde cambie, no tengo esperanza que mi matrimonio que está en crisis se salve, no tengo esperanza salir adelante de mis deudas, de mi economía, o una expresión similar, estoy desesperanzado, ¿no? También uno puede escuchar a los jóvenes cuando ya le parece que no hay salida, que algo no tiene remedio, que te dicen ya fue, ya está, ya fue, o alguno que dice bajo los brazos y dice no lucho más. En el texto que hemos leído, el texto habla de este patriarca de la fe y dice que él creyó a Dios cuando humanamente no había posibilidades de que él tenga descendencia. Dios le dice, salí afuera, mira el cielo, contá las estrellas y fíjate si las podés contar, porque así será tu descendencia. Y él dice que creyó en esperanza contra esperanza. Es decir, que creyó, tuvo esperanza cuando no había ninguna posibilidad que él pueda ser padre. ¿Por qué? Porque el mismo texto dice que su cuerpo estaba como muerto. Usted sabe, un hombre de casi 100 años. Un hombre que no tenía ninguna pastilla que lo ayude, como en este tiempo, para revitalizarlo, ni una mujer cuya matriz estaba estéril, no había tratamientos de fertilidad, no había absolutamente nada, y ya la edad no le permitía ser padre o a ella ser madre. Por lo tanto, dice que él, al considerar su cuerpo como muerto y la matriz de Sara, creyó a Dios esperanza contra esperanza, y dice que no tuvo incredulidad, sino que fortaleció su fe dando gloria a Dios. Yo me imagino que Abraham le decía a sus vecinos, ¿saben que voy a ser padre de una gran nación? Voy a tener hijos. Y los vecinos menearían la cabeza y dirían, pobre Abraham, terminó de enloquecer. La verdad que no tiene los patitos en fila, le faltan caramelos en la caramelera, está flasheando, dirían los jóvenes, porque la verdad que es imposible. Y él decía, voy a ser padre de multitudes, Dios me lo prometió, y dice que se fortalecía dando gloria a Dios. Cuando la gente meneaba la cabeza, él se levantaba cada mañana y él decía, gloria a Dios. Él me ha prometido descendencia, gloria al Señor. Él me ha dicho que voy a ser padre de una nación. Le creo a Dios, no voy a ser incrédulo, sino que Dios puede hacer lo imposible. Y dice que estaba plenamente convencido, que era también poderoso para hacer lo que había prometido. ¿Por qué? Porque Abraham creía en el Dios, dice, que llama a las cosas que no son como si fueran. La fe de este hombre lo llenó de esperanza en las circunstancias más adversas. Lo primero que queremos pensar es qué es la esperanza, ¿no? La esperanza es un estado de ánimo en el que predomina el optimismo. Esto es en la gente común, pero en los cristianos la esperanza es mucho más que optimismo. Es un estado de ánimo en lo que predomina es la fe. Y fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿no? Es un estado de ánimo que nos hace aferrarnos de aquello que deseamos, que aspiramos, de tal manera que aún las circunstancias adversas nos parece que aún en esas circunstancias es posible alcanzar el sueño. Es posible alcanzar lo imposible. Así que en este sentido, la esperanza supone tener esa expectativa de fe que veré concretado, o que llegará la hora que veré concretado lo que yo espero. La esperanza es lo contrario a la desesperanza, y como tal nos sirve de asidero, de dónde agarrarnos para no caer en el desaliento, para no perder la serenidad y para no perder de vista aquello que esperamos alcanzar. Así que la esperanza es el motor
que tiene que alimentar los sueños y traccionar nuestras metas y nuestras aspiraciones. En la fe cristiana, la esperanza es una de las 3 virtudes teológicas sentadas en la Biblia, que junto al amor, o en otros textos le dice caridad, y la fe, uno asienta su fe y espera que Dios cumpla todo aquello que Él ha prometido, cosas que sean terrenales o sean espirituales o celestiales. En 1 Corintios 13:13, por ejemplo, dice: Tres cosas durarán para siempre. Escuche bien. 3 cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Y dice el Señor, la mayor de ellas es el amor, ¿no? Así que la esperanza es la virtud que le otorga al hombre la confianza, la certeza absoluta que conseguirá la vida eterna por medio de la fe en Dios. Tengo esperanza que aunque mi cuerpo se deshaga, aunque se deteriore, yo tengo una vida mejor y la vida trasciende esta cáscara que es mi cuerpo, ¿no? Y en este tiempo de pandemia, en este tiempo donde las cosas parecían que estaban todas mal y no encontrábamos salida, hemos sostenido en todos los mensajes, y usted que nos ha estado viendo, usted lo sabe bien, que creemos que seremos los protagonistas del mayor avivamiento que jamás haya vivido la humanidad. Usted que está del otro lado, si tiene fe en Cristo y ha puesto su vida en Cristo, y yo que le estoy hablando, no seremos espectadores, sino que seremos protagonistas de un tiempo que aún los apóstoles hubieran anhelado ver. Un tiempo donde son restauradas todas las cosas en la iglesia, donde una iglesia se levanta poderosa, donde empieza a haber milagros, donde empieza a haber señales, donde la gente se vuelve a Dios, porque la verdad que la gente ya no cree en otra gente o no cree en el hombre y no está ya sabiendo en quién creer, y entonces se está volviendo a la espiritualidad. Y si hay una iglesia que verdaderamente pregona verdad, no fábulas, pregona a Cristo crucificado, pregona el arrepentimiento, el perdón de pecado, y en Él vida eterna, esperanza, felicidad, cambio de vida, esto va a ser una explosión espiritual, que mucha más gente llegue a los pies de Dios y sea el gran avivamiento antes que el Señor venga a buscar a su iglesia. Así que creemos firmemente que saldremos victoriosos. Creemos firmemente que de esta pandemia saldremos mejores, con una fe fortalecida y con un compromiso renovado con Dios y con los valores que emanan de la palabra de Dios. Ahora mire, yo quiero afirmar algo. El refrán popular dice: la esperanza es lo último que se pierde. Y sabe que esto presupone que la esperanza se puede perder. Por lo tanto, yo quiero afirmar enfáticamente, y que usted lo escuche y lo grabe en su corazón, que en la vida del Hijo de Dios, en la vida del cristiano, la esperanza jamás se pierde. ¿Escuchó bien? La esperanza nunca se pierde. Por eso es que el salmista, en medio de guerra, en medio de oposición, en medio de momentos difíciles, decía cosas como esta. Escuche el Salmo 39:7, dice: entonces, Señor, ¿dónde pongo mi esperanza? Y se contesta él mismo: mi única esperanza está en ti. Entonces está diciendo en quién pongo la esperanza, y está diciendo la esperanza la pongo en Dios. En el Salmo 62:5 dice: solo en Dios descansa mi alma, de Él viene mi esperanza. Entonces, ahora no solo dónde, sino de dónde, de qué lugar procede esta fe que me moviliza, esta fe que motoriza mi vida. De Él viene mi esperanza. El Salmo 71:5 dice: oh Señor, solo tú eres mi esperanza, en ti he confiado, oh Señor, desde mi niñez. Y qué interesante es que ¿cuándo puedo poner la esperanza en el Señor? Desde la niñez. Por eso es que hay que enseñarle a los niños la palabra de Dios, hay que traerlos a la iglesia, no que los niños se queden en casa mientras papá y mamá van al culto, no, tienen que venir juntos, tienen que escuchar la palabra juntos, tienen que edificar su fe juntos. Desde la niñez, decía el salmista, tengo mi esperanza puesta en Dios. Y el Salmo 73:28 dice: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien,
He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Me gusta esto. Él dice, ¿para qué puse la esperanza en el Señor? Porque estoy en guerra, porque tengo enemigos, porque conspiran contra mí, porque hablan mal de mí, porque las cosas están todas dadas vuelta. Pero ¿saben qué? Yo quiero contar sus obras. Quiero contar los milagros que Dios va a hacer. Quiero contar las maravillas que Dios hace, esas cosas tremendas. Y entonces en Él pongo mi esperanza y de Él me aferro. Cuando uno puede seguir leyendo muchísimos más salmos, el Salmo 91.2, 142.5 y muchos más. Pero la palabra esperanza aparece 62 veces en el Antiguo Testamento y 52 veces en el Nuevo Testamento, un total de 114 veces. Pero cuando Dios habla de algo en forma recurrente, cuando Dios habla de algo en forma reiterada, nos revela que ese tema es importante, ¿no? Y la esperanza es un tema importante para tu vida y para mi vida, ¿no? Y aunque en muchos textos no se nombre la palabra esperanza, la esperanza está tácita en toda la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis. La Biblia es un libro que destila esperanza, del que emana esperanza, donde siempre hay nuevas oportunidades, de donde Dios me dice que se puede volver a empezar y que aquellas situaciones que parecen que son imposibles, en Dios pueden ser posibles. ¿Cómo le pasó a Abraham? Viejo, su mujer estéril, y sin embargo conocemos que fue padre de una gran nación y de él y de su descendencia nos vino Jesucristo nuestro Salvador. Así que quiero hablar de 4 esperanzas fundamentales que tienen que movilizar nuestra vida. La primera esperanza es que hay esperanza para nuestras generaciones. Cuando uno ve el presente que nos toca vivir, cuando ve este presente lleno de inmoralidad, lleno de corrupción, lleno de antivalores, cuando uno ve la debacle económica que vive el mundo, cuando uno ve el deterioro del hábitat natural que el mismo hombre ha producido por sus desvaríos, por sus locuras, talando bosque, contaminando las aguas, y uno ve este mundo que se desangra, muchos se preguntan, ¿qué mundo le espera a mis hijos? ¿O qué mundo le espera a mis nietos? ¿Qué esperar para ellos? ¿Sí? Y la Biblia nos da una respuesta y una promesa asombrosa. Miren lo que dice Proverbios 14:26. La Reina Valera dice, en el temor del Señor está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Y en la palabra de Dios para todos dice, el que respeta al Señor alcanzará seguridad para él y para sus hijos. ¿Quién no quiere esto? Que mis hijos vivan seguros, que mis hijos tengan un futuro promisorio, que mis hijos, que mi descendencia tengan un mundo un poquito mejor, un mundo un poco más lleno de presencia de Dios y de valores que tanto se han perdido. El secreto está en vivir en el temor de Dios. El Salmo dice que el que vive en el temor de Dios o el que respeta al Señor. Y el temor de Dios no es miedo a Dios, porque hemos crecido con ese concepto, si te portas mal Dios te va a castigar. No sé si a usted se lo dijeron, mi camarógrafo, te portas mal Dios te va a castigar. La Biblia me revela que un Dios que se duele en el castigo. Dios no te quiere castigar ni a vos ni a mí. Dios lo que quiere es perdonar. Dios quiere que cambiemos el corazón. Dice que es amplio en misericordia, ¿sí? Que se duele del castigo. Pero también dice que es justo y a cada uno le da de acuerdo a su comportamiento, a su vida y a su medida. Entonces, el temor del Señor no es miedo, sino que es reconocerlo en todos los caminos con respeto, con reverencia. Y dice que el que respeta a Dios y vive de acuerdo a sus mandamientos, verá bendición, verá el obrar del Señor, no sobre él solamente, sino sobre sus generaciones. Hay esperanza para sus hijos. Y aunque todo alrededor esté revuelto, y aunque todo parezca que se venga abajo,
Si vos le enseñás a tus hijos valores de fe, valores de vida, él vivirá de una manera distinta y él vivirá llevando esperanza, siendo un portador de esperanza como nosotros lo somos hoy. En Cristo hay esperanza, en su palabra hay esperanza para nuestras generaciones. La segunda esperanza de la que hablo es: hay esperanza para la vida y para la muerte. En Job 4, verso 7, dice: hay esperanza para un árbol que ha sido cortado. Puede retoñar nuevamente y echar renuevos. Y luego en Eclesiastés 9:4 dice: hay esperanza solo para los que están vivos. Como se suele decir, más vale perro vivo que león muerto. Entonces, esto está en la palabra de Dios. Otro refrán popular, le nombro ahora, que dice: mientras hay vida hay esperanza, ¿no? Y la Biblia lo dice de esta manera. Dice: si un árbol es cortado, puede volver a retoñar, a tener nuevas hojas, a reverdecer. ¿Usted vio alguna vez un árbol que está cortado al ras y uno dice: ya está listo? Sirve para hacer una mesita o para sentarse, y sin embargo agarra un poco de agua, un poco de lluvia y empieza a las raíces a tomar fuerza y uno ve que empieza a retoñar. Ahora, es interesante pensar que usted y yo somos más importantes que un árbol. Somos la criatura especial de Dios. Entonces, si para un árbol hay esperanza, ¿cuánto más para el hombre que Dios ama? Dios promete vida eterna, esperanza eterna para los que en Él confían. Ahora, bueno, todo tiene un ida y vuelta. Fíjese lo que dice Jeremías 17:13. Oh Señor, esperanza de Israel. Podríamos decir: oh Señor, esperanza de la iglesia, esperanza de tu pueblo hoy, esperanza de mi vida. Oh Señor, esperanza. Dice: serán avergonzados todos los que se alejan de ti, serán enterrados en el polvo de la tierra, porque han abandonado al Señor, la fuente de agua viva. Y hablaba del árbol. Cuando tiene un contacto con el agua, vuelve a vivir. El hombre, cuando tiene contacto con el agua viva, Jesucristo dice: yo soy el agua de vida, ¿no? Y el que de mí bebe no tendrá sed jamás. Y aun cuando Él viene a nuestro corazón, dice que el Espíritu Santo es como un río de agua viva que alimenta mi ser. Cuando el Espíritu Santo viene, cuando el agua de vida toca tu corazón, hay esperanza en la vida, para lo que viene, para lo que te toca vivir en la tierra, y hay esperanza cuando tenés que dejar este cuerpo. Yo siempre digo, y cuando hablé de la muerte lo decía, que yo veo la vida como una casa de 2 pisos, y que mientras estoy en la tierra, estoy en la planta baja. En la planta abajo está la cocina, está el comedor, está el jardín, anda corriendo el perro por todos lados, me revuelve la tierra. Es el lugar donde tengo trabajo, la planta baja. Es el lugar donde se desarrolla todo lo que me trae muchas veces hasta dolor o esfuerzo. Pero cuando voy a la planta alta, es cuando voy a las habitaciones, voy a descansar, voy a pasar el mejor tiempo en mi día. Cuando yo tenga que dejar la planta baja, que es la tierra, sencillamente me voy a mudar al piso de arriba, donde estoy cerca de Dios, donde no hay lágrimas, no hay llanto, no hay dolor, no hay clamor, no hay muerte, no hay corrupción, no hay leyes contra Dios, no hay políticos corruptos y mentirosos, no hay tanta locura como la que se ha desatado en este tiempo que nos toca vivir. Así que la tercera esperanza de la que quiero hablar es que hay esperanza para los hijos de Dios en medio de las tormentas de la vida. El libro de los Hechos de los Apóstoles me cuenta una historia. Lo encontramos a Pablo en medio de una gran tempestad. Lo encontramos a Pablo en medio de una gran tormenta. Y el capítulo 27 de Hechos, verso 20, dice: y no apareciendo ni el sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda la esperanza de salvarnos. Así que este texto donde dice la palabra que
que Pablo estaba en medio de la tormenta y dice que no habían aparecido ni el sol ni las estrellas por muchos días y que habían perdido toda esperanza, me habla muchas veces de la vida mía, de la vida del cristiano, de tu vida, donde a veces pasa que hay noches de desvelo, días oscuros, días de dolor, días de angustia. Y luego el texto habla del naufragio de Pablo, de cómo encalla el barco, y donde toda la tripulación, en una forma milagrosa, esta tripulación y este barco que llevaba prisionero a Pablo, se salva. Pero es tan enfático, tan elocuente el tema, y no apareciendo ni el sol ni las estrellas por muchos días, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Te pasó? A mí me pasó muchas veces. A lo mejor podés ser un provida y decir, ya no tengo esperanza que no se apruebe el aborto, porque parece que está todo mal, y aún dicen que en el Senado está pata y pata y hay unos indecisos, y vaya a saber si no corre algún tipo de arreglo extraño entre gallos y medianoches, como suele pasar, y terminan votando en contra aún de sus valores. Y vos decís, no sé si tengo esperanza. Yo tengo esperanza que esa ley no va a salir porque es una ley anti Dios y porque Dios es poderoso, y aunque esté la noche oscura y aunque haya un montón de situaciones, puede ser que Dios revierta todo esto, como pasó la otra vez, hace 2 años, que estaba todo perdido y al final no fue ley. Entonces, yo no sé si a usted le pasó que solo fueron días que parece viene una tras otra. Puede sucederte que pierda la esperanza, que baje los brazos. Por ejemplo, estos 10 meses de encierro, estos 10 meses de limitaciones que nos trajo la pandemia y que trajeron pruebas económicas para algunos, porque algunos han perdido el trabajo, algunas pymes han cerrado, algunos negocios no tuvieron la espalda para soportar tanto tiempo sin vender y sin poder, y tuvieron que bajar sus persianas, aún el poder adquisitivo tuyo y mío es algo que ha sido sacudido, porque los aumentos han sido pequeños en el sueldo, pero han sido muy grandes en los productos de primera necesidad. Yo digo, en marzo compraba el tomate a 30 pesos y el otro día lo vi casi 300. Y yo digo, wow, 1000%, es una cosa de loco. Y como eso, en todos los alimentos. Escuchaba un comentario hace mucho tiempo, dice, si el pelleto llega a estar a más de 100 pesos, no voy a hacer vitel toné para la Navidad. Yo dije, vamos a pasar muchos años sin comer vitel toné. Porque la verdad uno ve cómo se ha ido la carne y todos los productos, y vos escuchás a la gente que un buen pan dulce sale más de 1000 pesos en una panadería. Y vos decís, wow, y el poder adquisitivo, y vos decís, ahora no me va a alcanzar. Y entonces hay gente que tuvo la prueba en la economía, otro que tuvo que aprender a administrarse diferente con la escasez, otros que han tenido crisis familiares por la convivencia, porque no estaban acostumbrados a estar juntos, porque en la casa, yo siempre digo, era un garage donde guardaba el auto, un comedor barato donde comía, o un hotel barato donde se dormía, pero había poco diálogo, se estaba poco tiempo juntos. Pero el quedarse en casa afloró todas nuestras limitaciones de convivencia, la poca paciencia con los chicos, porque cuando el hombre de familia o la madre ya no quiere saber más nada, los pibes están a full como si hubieran arrancado el día, y vos decís, ¿qué pila le pusieron las Duracell que se sigue moviendo el conejito cuando nosotros estamos muertos? ¿Qué pasó? Y entonces hubo un montón de crisis, aún se dice que han aumentado la cantidad de divorcios, porque muchas familias se dieron cuenta que tenían poco en común, no tenían diálogo, y las familias cristianas que no tenían vida espiritual, no tenían altar familiar, y tuvieron que aprender, y a muchos les fue de bendición, pero a otros les fue de bajón. Entonces, lo que pasó en la crisis familiar en noches oscuras, ¿sí? El daño emocional que trae el encierro, no ver a los seres amados, no poder ver a tus padres, a tus nietos, y yo me acuerdo del ronroneo telefónico de mi nieto de 5 años que decía, abuelo, te quiero ver, abuelo, te extraño, abuelo, ¿cuándo me vas a venir a ver? Vení hoy, si no me voy a enojar. Y no podía ir a verlo.
y no está lejos, está a 16 kilómetros de su casa, pero no podía, tenía que quedarme en casa y él tenía que quedarse en su casa. Y la verdad que todo esto te trae hasta lágrimas, brotaban nuestros ojos y dolor en el corazón. ¿Y qué decir del que perdió un ser querido? 40.000 familias por el COVID en el país perdieron un ser querido. ¿A usted le parece vamos a seguir tirando cohetes y fuegos artificiales en la Navidad este año o en Año Nuevo? ¿Qué tenemos para festejar? Cuando hay gente que va a ver un lugar vacío en su mesa y ni siquiera lo pudo despedir en un velorio, entró y le dio un beso cuando lo internó y le devolvieron un cajón de cenizas. ¿Qué va a festejar? Noches oscuras. Y entonces uno se pregunta en medio de todo esto, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y entonces llegará la vacuna. Y dice, ¿la vacuna será efectiva? ¿O será algo que va a afectar mi ser y me va a salir, no sé, un tercer ojo en el medio de la frente? Porque viste que uno escucha de todo, ¿no? Que hay efectos nocivos, que no están probadas. Otro dice que son maravillosas. Y ahí hay un interrogante tan grande en el ser humano. ¿Hasta cuándo, Señor, toda esta oscuridad, toda esta tiniebla, que no vemos la salida? Pablo tiene una palabra y de parte de Dios, pero ahora los exhorto a tener buen ánimo. Y dice, en medio de todo este lío, ¿cómo voy a tener buen ánimo con todo esto que te conté que me pasó? Pero Pablo dice, tengan buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Pablo le dice, esta tormenta nos va a quitar algunas cosas materiales, puede ser. Tendremos la pérdida de la nave, pero a lo mejor no perderemos la vida, a lo mejor ganaremos en nuestra vida espiritual siendo mejores, empezando a valorar las cosas que no valorábamos, empezando a amar a nuestra familia como no la amábamos, empezando a demostrar ese cariño y aún por la casa de Dios, por los cultos, por el templo, por el Señor, como antes, como era tan natural y podíamos estar siempre casi no le dábamos importancia. Y el final feliz en el capítulo 28, verso 1 dice, cuando ya, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y el significado de la palabra Malta, o del nombre de la isla, es refugio y miel. En griego es miel, ¿no? Y dice, y qué tremendo ver que luego de tan grande prueba y tan grande tormenta, Dios le da un dulce refugio. Entonces me acordaba de esa canción, Dulce Refugio en la tormenta, es mi Jesús, mi Salvador. A lo mejor el autor estaba pensando en esto, que en medio de noches oscuras, donde habían perdido toda la esperanza, Dios los envió a Malta, a un dulce refugio, un lugar de cobijo. Después de esta prueba, yo creo que Dios te va a cobijar, te va a refugiar, te va a abrazar. Y no solamente esto, el final será bueno para los hijos de Dios. Después de esta pandemia vienen las buenas cosas. El salmista dice en el Salmo 37:37, en la Reina Valera, considera al íntegro y mira al justo. Está hablando de Dios, ¿no? Porque dice, mire lo que dice la palabra, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. ¿Escuchó? Y en la Nueva Traducción Viviente lo expresa, miren a los que son buenos y honestos, porque a los que aman la paz les espera un futuro maravilloso. ¡Wow! Para vos y para mí, un final dichoso, un futuro maravilloso. Y fíjense qué interesante, ¿no? Que en Romanos Pablo, el autor, lo expresa de esta manera, dice en el capítulo 5, verso 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y en el capítulo 12, verso 12 dice, alégrense por la esperanza segura que tenemos, tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. 3 consejos.
alégrense porque tenemos esperanza. No somos como los que no tienen esperanza. Y segundo dice, tengan paciencia. Es necesario tomar paciencia. El texto de Pablo dice, las tribulaciones producen paciencia y la paciencia produce esperanza y la esperanza no avergüenza. Así que no tengas vergüenza por tu esperanza. Seguile creyendo a Dios, que Dios al final del camino te dará victoria, te dará bendición. Y aún dice, sigan orando. Tenemos que seguir orando. ¿Se acuerda cuando Job pierde todo? En la vida de Job es interesante. Él pierde sus bienes, él pierde sus hijos, él pierde todo lo que tenía, su ganado, y lo último que pierde es su salud. Y entonces la mujer le dice, con todas estas pruebas seguís teniendo esperanza, seguís confiando en Dios. Maldecí a Dios y morite. ¿Cuántas veces alguno te va a decir a vos, dice, ¿y vos seguís creyendo en Dios? ¿Dónde está el Dios de los pastores que murieron de COVID? ¿No los cuidó? ¿Dónde está el Dios que te cuida, que te pasó esto en la economía? ¿O dónde está? Y es la pregunta de la gente. Recordá que la tribulación produce paciencia y la paciencia produce esperanza y la esperanza no avergüenza. Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios y el poder de Dios está por ser derramado en cada una de nuestras vidas. Y cuando pensaba también en la cuarta esperanza, pensaba que el primer domingo de cada mes nosotros festejamos la Cena del Señor y en la Cena del Señor hay otra esperanza más. Dice en 1 Corintios 11:26, dice, así pues las veces que comieres este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, ¿no? Y la esperanza de su regreso glorioso me lleva como iglesia a esperar que Él viene a poner término a todo esto que nos toca vivir en este tiempo, porque la cena, el momento de la cena es un momento que no solo recuerda la muerte y la resurrección, sino el regreso y la esperanza que tenemos que Él viene a buscar a su iglesia. Y entonces dice en Colosenses 1:5, a causa de la esperanza que os es guardada en los cielos, la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Y esto es importante. El que tiene esperanza es el que oyó la palabra verdadera del Evangelio, porque hay muchos evangelios y hay muchas predicaciones y hay muchos mensajes aún basados en la Biblia, pero no todo es verdadero evangelio. Hay mucho evangelio light, hay mucho evangelio diluido, hay mucho evangelio de prosperidad y que está solo aferrado a las cosas terrenales o a lo material. El verdadero evangelio es el que me habla de un Jesucristo que no me prometió que no voy a tener problemas. Me dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero conmigo, confiad, yo he vencido al mundo y ustedes serán vencedores. Entonces, el mismo capítulo, pero el verso 23 de Colosenses, capítulo 1, dice, y si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. ¿Cómo tenemos que estar fundados y firmes en la fe? Sin moveros de la esperanza del Evangelio. Este es el tiempo para no echar para atrás, retroceder, nunca rendirse jamás, decía una película viejísima. Es tiempo para ir adelante, para no movernos del Evangelio que hemos oído. Dice, si no se mueven del Evangelio, dice, entonces dice la esperanza se hará patente. Así que a no moverse de la fe, a no moverse de las convicciones. Segunda Tesalonicenses dice, Dios nuestro Padre en su generoso amor les dio consuelo eterno y una esperanza firme, que nuestro Señor Jesucristo llene su corazón de valor y que les dé fortaleza en todo. Entonces, este es un desafío, que el Señor Jesucristo les dé fortaleza en todo, que llene tu corazón de valor. No son tiempos fáciles, son tiempos difíciles, pero que tu corazón se llene de valor y puedas seguir adelante. Una exhortación final y luego una promesa. En Tito 2, 12 y 13 dice, y se nos instruye, a vos y a mí,
que nos apartemos de la vida mundana y los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Escuchaste? Esperamos y anhelamos con esperanza ese día maravilloso donde se revele la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y mientras esperamos debemos vivir en santidad. Debemos santificarnos. Y en 1 Juan 3:3 dice, y todo el que tenga esta esperanza puesta en Él, se purifica a sí mismo, así como Cristo es puro. Quise hablar de esto, de la esperanza. En Hebreos dice, mantengámonos firmes en nuestra esperanza, porque Dios cumplirá lo que prometió, y no dejemos nunca de hablarle a los demás de nuestra fe. Aunque se burlen. Abraham tenía fe que iba a tener gran descendencia, y muchos se burlarían de él. Aún Sara, su esposa, dice que se rió cuando el ángel le prometió que tendría descendencia. Ni su esposa le creyó, pero él se mantuvo esperanza contra esperanza, creyendo que Dios llamaba a las cosas que no son como si fueran, y que Dios podía levantar hijos aún de su cuerpo como muerto y de su matriz estéril. Quiero orar por tu vida para que se renueve la esperanza. Señor, te doy gracias por esta predicación, este tiempo de estar juntos en tu palabra. Señor, y esta palabra que me resonaba tan fuerte en el corazón. Hay esperanza, hay esperanza. No se avergüencen de la esperanza en Cristo. Señor, hoy resuena fuerte y creemos que seremos protagonistas de tiempos donde estas esperanzas se concreten en realidades y donde saldremos adelante. Y aunque hoy veamos como Pablo noches oscuras por días y días, y algunos hayan perdido toda esperanza, nosotros no la perdemos, porque nuestra esperanza no está puesta ni en políticos, ni en sistemas, ni en científicos. Nuestra esperanza está puesta en el autor de la vida, está puesta en Jesucristo, está puesta en las promesas de tu palabra. Y Señor, creemos que hay esperanza, como hemos predicado, para nuestras generaciones, que nuestros hijos podrán tener esperanza y que podrán vivir bien, porque hemos sembrado en ellos buena semilla. Creemos que hay esperanza en la vida si nos toca vivir para nuestros proyectos y lo que tenemos por delante, y en la muerte, porque después de la muerte y de dejar esta cáscara tenemos lo mejor contigo en el cielo. Creemos que hay esperanza, Señor, en las noches oscuras, porque detrás de toda tormenta siempre salió el sol, y tú eres el sol de justicia que saldrá para traer bendición a sus hijos. Y creemos también que hay esperanza en tu regreso glorioso, en tu venida gloriosa a levantar a tu iglesia. Entre tanto nos animas, manténganse firmes, no dejen la fe, y Señor, ayúdanos a aferrarnos de tu mano. Bendice a esa mamá, bendice a ese papá, bendice a ese hijo, bendice a ese anciano, bendice a ese niño que está del otro lado, que está perdiendo sus fuerzas y la esperanza ante todo lo que pasa. Que se tome de tu mano, que no retroceda, porque al final de este camino para tus hijos hay victoria, hay bendición y hay vida eterna. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Termino sencillamente pensando que la esperanza del cristiano no es solo para la vida eterna, porque algunos dicen, sí, algún día vamos a estar en el cielo y no vamos a sufrir todo esto. Me gusta el salmista en el Salmo 27, dice: sin embargo, yo confío que veré la bondad del Señor mientras estoy acá en la tierra de los vivientes. ¿Dónde la veré? Solo en el cielo, no acá. Yo veré la bondad del Señor aquí en la tierra de los vivientes. Espera con paciencia en el Señor. Sé valiente, esforzado. Sí, espera en el Señor con paciencia. Sé valiente y esforzado, porque verás la bondad de Dios si tu fe es firme, si no te moves de Él acá en la tierra de los vivientes. Y la promesa final para esta pospandemia o para lo que viene, porque la pandemia y esta enfermedad yo creo que llegó para quedarse, aunque podamos aliviar sus males con una vacuna o con cuidados. Dice:
Así ha dicho el Señor, esto dice en Jeremías 31, fue dicho a su pueblo, pero yo quiero decírselo a su pueblo del siglo XXI. Así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz, porque no me diga que a veces no tenés ganas de llorar, da los gritos, y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, para tu esfuerzo como padre, para tu esfuerzo como ciudadano, para tu esfuerzo como esposo, para tu esfuerzo como cristiano. Salario hay para tu trabajo, dice el Señor. Y volverán de la tierra del enemigo. Este tiempo hemos estado en la tierra del enemigo. El reino de las tinieblas se ha sentado sobre esta tierra, pero estamos volviendo a la casa de Dios, estamos volviendo a los cultos, estamos volviendo a vernos. Volverán de la tierra del enemigo y dice, esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová de los ejércitos, y los hijos volverán a su propia tierra. Te dejo esta frase. Esperanza hay para tu porvenir. Tómate de la mano de Dios y camina con Él. Que Dios te bendiga y tengas una excelente semana. Con Cristo de la mano hay esperanza y victoria. El universo gira en torno a ti. Toda tu obra se postra ante tu majestad, ante tu autoridad. Toda tormenta se sujeta a ti, mis pensamientos se rinden ante tu autoridad, al príncipe de paz, tú lo llenas todo, tú lo llenas todo, tú eres el centro, el universo te adora, tú lo llenas todo, tú lo ordenas todo, tú eres el centro. Llegado al final de este encuentro y deseamos que usted y familia hayan sido animados por la palabra de Dios a estar fuertes, firmes y estables ante cada circunstancia que les toque enfrentar. El Señor les bendiga y les recordamos que estamos para servirle. Nos despedimos. Hasta el próximo encuentro.